Cada 8 de marzo, o antes de que llegue esta fecha, tanto hombres como mujeres empezamos a decir, ya sea provocaciones, comentarios, o empezamos a recordar esas vivencias que tuvimos en el pasado que nos hicieron ir a la marcha. A lo mejor este no es el momento en el que tú debas de ir a la marcha. Cuando hablamos de una lucha colectiva, es para que te pongas en los zapatos de la otra persona y sientas el dolor. Acuérdense que a pesar de que nosotros tenemos un proceso en el cual al final llegamos a la sanación espiritual y simplemente aceptamos. La aceptación no significa que no hagas nada. La aceptación implica el que tú sepas que pasó lo sucedido, pero tomes acción y empieces a cambiar tus patrones de conducta. No es que te quedes conforme con lo que pasó y simplemente, pues ya, no voy a hacer nada. Hemos visto muchísimos ejemplos de aceptarlo, pero seguir en la lucha. Como las madres que han estado y siguen buscando a sus hijos, como las madres de los normalistas, las madres de los desaparecidos. No voy a especificar solamente a las mujeres, sino mujeres y hombres y niños, adultos también, de tercera edad, etcétera, hasta incluso animales. La empatía, me doy cuenta que ni siquiera tenemos en realidad un concepto igual. ¿Qué entienden ustedes por empatía? ¿Qué entienden ustedes por solidaridad? ¿Qué entienden ustedes por sororidad? A lo mejor tú no estás viviendo lo que la otra persona está pasando, que es un infierno de que su hijo desapareció, de que su hija está siendo violentada y no le hacen caso a las autoridades, que la tachan de loca, que necesitan más pruebas, que está exagerando, etcétera. Tú no puedes saber el contexto porque no lo estás viviendo en carne propia. Tú puedes decir, pues estas son muy violentas, son muy dramáticas, porque dañan a las paredes, porque los edificios. Si te das cuenta, por eso yo siempre, y hasta en mis terapias lo digo, y con mis conversaciones y en todo, tú no puedes estar opinando de algo que no estás viviendo. Tú no puedes estar opinando de algo que ni siquiera has ido a ver, que solamente lo ves en los medios de comunicación, los ves en redes sociales, has ido pero ni siquiera te has enterado cómo pasaron, solamente te das una idea o solamente te das la idea de lo que dicen los demás y así. Tú no vas y lo haces en carne propia, lo estás viviendo en carne propia, lo observas, lo analizas y dices, cambio mi perspectiva, cambio mi ideal, estoy deconstruyendo algo que yo había visto como algo malo, pero ahora lo entiendo porque ya sé por qué lo hacen. El enojo también es un sentimiento, es una emoción que sí te hace enojarte, y cuando tú estás en un proceso de sanación estás enojada, estás enojado porque pasó eso y empiezas a generalizar. ¿Qué sería? Pues es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son infieles, todas las mujeres te usan, todas las mujeres te utilizan, todos son iguales. Porque en ese momento tú piensas que todas las personas son iguales porque siempre has escogido el mismo patrón. Y piensas que todas las personas pues van a ser iguales. Pero de hecho hay un proceso en el que empiezas tú a tomar conciencia. Pero para llegar a esa aceptación de conciencia, primero tienes que sufrir dolor, sentirlo, gritarlo, llorarlo, enojarte. Sí te puedes vengar, pero acuérdate que todo eso va a llevar una consecuencia, la ley de causa y efecto. Si tú mueves alguna pieza en el que vas a mover, ya sea destrozos, ya sea perjudicar a alguien, vengarte, todo lo que tú vayas a hacer, ahorita, a lo mejor en ese momento no estás siendo consciente porque estás en un sentimiento de enojo, estás en una emoción de que quieres golpear cosas, quieres pegarle a alguien y lo haces y después te arrepientes.
Arrepiéntete de tus pecados. Pero para llegar a eso es tomar reflexión y empezar a decir por qué lo hice y por qué lo quiero dejar de hacer. ¿A qué punto está llegando esto para que tú te arrepientas? Dios, Jesús, Buda, quien sea, la Virgen María, Yemayá, las deidades que tú quieras, tuvieron que llegar a ese punto para llegar a una iluminación y tomar conciencia. No creas que es como de voy a hacer cantitos, voy a hacer yogi, voy a tomar agua, voy a ser vegetariano. Para llegar a un punto consciente es llegar a un proceso de aceptación, depuración, ayuno, empatía, que tengas una red de apoyo, que empieces tú a tener la voluntad de querer cambiar. Pero créeme, para llegar a todo esto es mucha paciencia. Conoce gente, comete errores, reflexiona, ve a las ceremonias, ve a terapia, haz lo que tú quieras y va a llegar el momento en el que vas a entender por qué las personas luchan, por qué las personas tienen movimientos, por qué las personas tienen lucha social, tienen una lucha individual, y simplemente respeta los procesos y no quieras que los demás sean igual que tú. Es que yo ya tengo una sanación espiritual y todos debemos de ser hermanos, todos debemos de amarnos y cuidarnos. Todos vamos a llegar a eso, créeme, todos vamos a llegar a eso, pero toma tiempo. Y tú, como un ser de luz que eres, lo que debes de hacer es entender, comprender, empatizar y no juzgar el proceso de los demás, no querer empujarlos y decirles, es que eso está mal, es que eso está mal. Simplemente no caer en provocaciones y no estarles diciendo que están mal, aunque estén mal, pero simplemente entender y seguir inspirando, seguir reflexionando, no caer en provocaciones, porque el ejemplo también es bueno para que ellos vean en ti a alguien que sí puede cambiar, que sí puede tomar conciencia, que sí va a llegar el momento en el que ya no va a sentir el dolor y va a llegar la iluminación, la conciencia, la aceptación, se va a ir el dolor. ¿Pero por qué? Porque tú lo estás haciendo, porque no te estás vengando, porque lo estás haciendo desde el amor incondicional. El amor incondicional, como lo dicen los estoicos, podrán derribarme, podrán hablar mal de mí, podrán traicionarme, podrán humillarme, podrán abandonarme, podrán rechazarme, etcétera, 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 pero yo voy a seguir siendo leal al amor, a pesar de todo, de todo. Yo no me voy a agachar y voy a seguir en pie, porque mi lucha es el amor. No el amor en el que debas de depender, no el amor en el que seas sumisa, el amor en el que debas seguir confiando en ti, tus ideales, tus valores. No por lo que digan los demás, no porque te deben de aceptar, simplemente porque tú estás tomando conciencia desde los valores, sin dogmas, sin siquiera estar ahí controlando, estar imponiendo, simplemente estar escuchando a las demás personas, porque todas las personas traen dolor, traen mucha rabia, traen mucho enojo y luego no saben cómo contenerlo. Y algo que también quería decirles es que critican mucho a las mujeres porque son muy violentas, porque gritan, porque destrozan, porque son muy fuertes, porque se están empoderando, porque luchan, porque están siendo muy agresivas. Pero ¿cuánto tiempo hemos llevado la mayoría de las mujeres siendo muy sumisas, siendo muy reprimidas, calladas, suavecitas, nobles, amables, y el día de hoy pues se levantan con rabia porque ya se habían aguantado mucho, y el día de hoy pues gritan porque no les hacen caso, porque las tachan de locas, porque son exageradas, etcétera, ¿no? Por eso. Y con los hombres pasa lo contrario. Ay, es que eres bien exagerado porque estás llorando. Es que eres bien sensible. Es que como eres muy frágil. ¿Sí te das cuenta los polos?
¿sí? ¿Cómo marchas? Tú no debes estar marchando, debes irte a trabajar y que con el alcohol se te quite todo, con una vieja. Y ¿sí te das cuenta cómo evades? ¿Cómo evaden? En los dos polos es como de la sensibilidad, la vulnerabilidad, y en el otro es como la fuerza, la lucha, la valentía exagerada. ¿Cómo quieres un equilibrio si tú no estás entendiendo tanto el polo masculino como el polo femenino? La dualidad. Para llegar a un equilibrio es simplemente entender, comprender, escuchar, sentir, comprender, empatizar en los dos. Y ahí se llega a un equilibrio, pero para llegar a eso es simplemente inspirar y no estar imponiendo lo que para ti está bien, y simplemente da el ejemplo. El ejemplo está ahí. Eso es lo que uno puede tomar con conciencia. Hay personas que ya lo están tomando a conciencia, están haciendo su lucha buscando sus desaparecidos, haciendo talleres de sexualidad sin tomarse nada personal que los hombres y que las mujeres y así. Simplemente están uniendo las dos polaridades y están creando un equilibrio. Y por favor, sigue haciendo esto, que pronto, con paciencia, va a llegar el momento en el que ya no vas a sentir dolor ni enojo y vas a aceptar esto, el amor incondicional. Así que te mando un abrazo, a ti, mujer, hombre, binario, lo que sea, trans, lo que fueras, pero esto es para ti. Que tengas mucha paciencia, que pronto va a llegar eso que siempre has estado buscando, que es la conciencia, la iluminación, porque yo creo en ti.